a ti, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Dele un fuerte aplauso al Señor si así lo quiere. Tome su asiento. Hemos estado viviendo un tiempo hermoso allí en la casa de nuestro Padre Espiritual, allí una convención de fuego, de poder. Muchos de los que están aquí han estado allí recibiendo también. Y realmente Dios nos ha llenado. Nosotros estábamos desde los primeros días que de esta semana estuvimos en un retiro también de pastores donde hemos pasado por liberación. Estábamos todos medio endemoniados, que sí que nos liberamos. Y bueno, estuvimos recibiendo una impartición divina y tendría muchas palabras de todas las que hemos recibido para poder compartir con ustedes. Y realmente quería traer algo de lo que recibimos allí, que sí que entre todos los apuntes que estuve haciendo, se habló de algo muy importante. Y fue un mensaje muy claro, que es el mensaje que se está viviendo en estos tiempos. Son tiempos peligrosos, son estos últimos tiempos que se están viviendo. Vemos que hay, no aquí en Argentina, no de nuestra condición social o económica, sino en todo el mundo. Vemos en estos tiempos que hay mucha convulsión en la sociedad, mucha inmoralidad, leyes aún que se levantan inmorales, el aborto y cuántas ideologías de género. Vemos la maldad que aumenta y decimos, wow, Señor, esto se pone feo. Pero dice la palabra que donde más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Que sí que sabemos que en estos tiempos donde hay convulsión, donde las cosas se levantan de una manera muy fuerte, sabemos que Dios va a derramar salvación para muchos que están esperando. Y Dios va a traer esa salvación sobre toda esta tierra. Amén. Pero para eso necesitamos, como cristianos, como hijos de Dios, cada uno de nosotros, algo muy importante. Y usted dice, ¿qué necesitamos? ¿Quién me dice a ver qué necesitamos que es importante? No escucho nada. Encima, ¿para qué les pregunto si... A Dios, necesitamos a Dios. Sí, a Dios ya lo tenemos, por eso estamos acá, porque venimos a buscar a Dios y Dios está acá. Libres, sí, necesitan liberarse los que están endemoniados, más todavía. Necesitan orar, más vale que necesitan orar. ¿Qué dice? Ganar almas. Buscar almas, sí, también necesitan eso. Pero ¿cómo van a hacer todo eso? El Espíritu Santo también lo necesita. Yo sé, estoy escuchando muchas cosas, pero como no escucho bien por ahí, digo, bueno. ¿Sabe qué necesitamos para todo esto? Carácter. Carácter. El apóstol Ledesma, nuestro padre espiritual, habló acerca del carácter, y el pastor Carlos Resino, de allí de Miami, del Rey Jesús, habló de esto también. Y en el retiro de pastores, ¿sabe qué? Nos hablaron de esto también. ¿Sabe que vienen tiempos difíciles? La gente necesita buscar de Dios, necesita afirmarse más de Dios, necesita el poder del Espíritu Santo. Pero en el ámbito natural, para poder soportar todo lo espiritual, necesitamos un carácter sólido, estable, firme. ¿Sabe que muchas de las cosas que ha habido en el mundo espiritual, avivamientos, oleadas del mover de Dios que se han levantado, no se han podido sostener por falta de carácter? Hay gente que Dios ha tocado, los ha transformado, ha hecho algo grande en sus vidas,
pero no lo han podido sostener por falta de carácter. ¿Cuántos de ustedes han recibido algo de Dios poderoso? Que dicen, Dios me sanó, Dios me liberó, Dios cambió mi familia, Dios me sacó de las adicciones, Dios hizo algo en mi vida. Creo que todos están aquí porque tienen un testimonio. Yo le digo, ¿y cómo andan? Ahí ando, pastor, en la lucha, que es cruel y es mucha. Te falta carácter. ¿Y cómo está? Volví a caer. Te falta carácter. ¿Por qué no podés sostener eso que Dios puso tan poderoso en tu vida? Porque falta carácter. Si yo le doy a los niños que andan por ahí dando vuelta un puñado de plata grandota, no tienen carácter porque no tienen madurez. Y la van a gastar o van a llegar a la puerta y el primero que los ve se los va a robar. Anda José por allá atrás, le va a sacar toda la plata. No podemos recibir algo poderoso de Dios si no tenemos carácter, porque lo vamos a perder. No vamos a poder llevarlo adelante. El carácter va a determinar cómo te relacionas con los demás y con Dios. Muchas veces, mucho de lo que recibimos se nos pierde por falta de carácter. Y uno fue empoderado y fue revestido y Dios le hizo un llamado y recibió un don, pero le falta el carácter. Entonces recibió un don, se enorgulleció porque tiene un carácter inmaduro y dañó todo lo que Dios le había dado. Uno recibió un empoderamiento, pero tiene una baja autoestima, le falta un carácter y lo pierde. Pero si Dios te llamó con autoridad y te dio pero yo pensé que eso yo no podía. Falta carácter. ¿Cuántos tienen un carácter medio podrido acá? La profeta dijo, acá le llamamos carácter podrido, algunos que... Claro, tenemos a veces un carácter que no es bueno, carácter inmaduro, carácter débil, muchos tipos de carácter. Lo que más valoramos de las personas que ya no están con nosotros es el carácter. Usted va a tener algún ser querido que por ahí hoy no lo tiene. Y usted se va a acordar de muchas cosas, pero lo que más va a reflejar a esa persona era su carácter. Que era una persona pacífica, que era una persona violenta, enojada. Que el carácter es lo que refleja a aquellas personas que ya no están. Quizá usted no se acuerde de ciertas cosas, rasgos, pero sí se va a acordar de su carácter. Y en cierta reunión por ahí va a estar cuando estaba esa persona y usted va a decir, wow, si hubiese estado papá, si hubiese estado el abuelo, porque está reflejando el carácter de lo que él hacía. Entonces, eso va a reflejar lo de aquellos que ya no están. O sea que nosotros vamos a poder hacer muchas cosas aquí, pero cuando estemos, ya nadie se acuerda más. Decía un cantante y su mujer que lo quería con Ardó, con Marcelo Payado, el otro día se fugó. Ya se murió, el otro día no se acuerda más nadie. ¿Alguien conocía esa? No. Después se las canto un día. Ya muerto el perro se terminó la rabia, nadie se acuerda. Pero sí el carácter va a quedar reflejado. Hubiese dicho, hubiese hecho, algo está bien marcado. El carácter es lo que mantiene o te mantiene en tu posición. Es el que te sostiene en la unción. Cuando tenés un buen carácter, firme, sólido, estable, moldeado, porque vieron que todos dicen nació el chiquito y unos berrinches, 1 mes y medio, tiene unos berrinches, tiene su carácter. No tiene carácter, el carácter se le va a formar. Y vos que sos la mamá, el papá, son los encargados de formarle ese carácter. O lo dejás que sea un berrinchero, que sea un bochinchero, que sea un caprichoso, o vos le formás el carácter y lo formás en obediencia, en autoridad, sujeto a autoridad.
Y decís, bueno, ahí me va a escuchar alguna mamá y esta es hora de dormir, se va a dormir, no se me despierta más hasta mañana. Y si se despierta, un chorro de agua fría y lo hago dormir hasta el otro día otra vez. Pastor, eso es violencia contra los chicos. Porque ahí me dice alguno, no duerme. Ve cómo yo lo voy a hacer dormir. Órele, léale un salmo, únjalo con aceite, declare autoridad y dígale, la noche es tiempo de dormir, papá y mamá tienen que dormir y hacer otras cosas, y la nena y el nene tienen que dormir también. Que sí que tiempo de dormir, pero eso lo podemos hacer formándole el carácter. Donde no hay autoridad y donde no hay paternidad, no hay carácter firme. ¿Y sabe por qué mucha gente tiene problemas de autoestima? ¿Por qué hay personas que tienen problemas con sus relaciones? Porque le ha faltado paternidad. Estamos liderando una generación sin paternidad. Y donde hay falta de paternidad y falta de carácter. ¿Sabe que yo conocí al Señor después de casado? Y en mi niñez, mi adolescencia y parte de mi juventud, vivía lejos de Dios y a mi manera. Y en mi casa he tenido una familia bien constituida y unos padres, quizá podría decir, me faltó un abrazo, un poco de cariño de parte de mi papá, pero había un carácter. Y ese carácter que había allí en la casa, que habían formado, me hacía que yo afuera pueda hacer cualquier cosa, pero que cuando llegaba a mi casa honraba y respetaba porque había una paternidad. Y había alguien a quien yo le rendía cuentas. Y cuando yo venía todo borracho y había hecho pavadas afuera, llegaba a mi casa y estaba avergonzado por días y no lo podía mirar a la cara a mi papá porque había una paternidad y me daba vergüenza haber hecho lo que había hecho y él ni me vio de lo que yo había hecho, pero el solo llegar y mi mamá me esperaba y me decía, ¿cómo andás? Y llegaba a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, teníamos un pasillo largo hasta la pieza y yo iba así tocando las paredes del pasillo, la iba ungiendo. Y me decía, ¿cómo andás? Y yo decía, ¿qué haces, Juanita? Le decía. Y cuando me despertaba al mediodía que me llamaban para comer, me daba vergüenza y me sentaba en la mesa porque había alguien que me estaba formando el carácter. Y yo ahí no podía despreciar eso. Yo no podía deshonrar eso. O sea que podrás hacer cualquier cosa, pero donde hay paternidad, eso te va a sostener. Necesitamos formar nuestro carácter y formar el carácter de aquellos que están a nuestro lado. En Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El carácter es el que manifiesta cuando estás solo. El carácter es el que se manifiesta cuando estás en público. El carácter es el que se manifiesta cuando estás bajo presión. El carácter se manifiesta cuando estás atravesando una crisis. Y a veces nosotros, como no tenemos un carácter maduro, aquí somos de una manera, allí somos de otra manera. Y así vivimos, poniéndonos caretas, viviendo de diferente forma, mostrando lo que no somos. Pero cuando estamos en crisis, cuando estamos bajo presión, cuando estamos solos, ahí se ve nuestro carácter. Ahí somos realmente quienes somos. Cuando decimos, ¿y ahora cómo hago? No puedo, tengo una bronca, ganas de reventar. Ahí sale tu carácter verdadero, lo que está guardado adentro va a ser puesto a luz. Entonces necesitamos tener un carácter firme para poder contener todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios va a respaldar tu intimidad en lo secreto y te la va a recompensar en público.
Cuando digas, Señor, transforma mi vida, transforma mi temperamento, mis emociones, restaura todo lo que está dañado, porque yo quiero ser la misma persona que soy en tu presencia, en todo lugar donde me mueva. Yo quiero demostrar el carácter de Cristo. Y nosotros debemos ir creciendo para demostrar el carácter de Cristo a toda la sociedad. La sociedad que va a estar en crisis, la sociedad que va a estar con falta de identidad, la sociedad que está presionada por las situaciones económicas, sociales y todo lo que trae presión. Vos vas a estar con un carácter firme. Le vas a decir, mirá, confía en el Dios que yo confío, que esto va a salir bien. Sostenete donde yo me sostengo. El que tiene carácter es sostenido por Dios. Y cuando vos tenés un buen carácter, estás sostenido por Dios. Y vos decís, yo no sé cómo hace este. ¿Cómo andás? Bien, bien. Y acá estamos, bien. Y vos decís, pero mira de dónde viene. Está viniendo del velorio, no sé, pero está firme. ¿Cuánto me están entendiendo? El apóstol Pablo fue alguien transformado en su carácter y estable. El apóstol Pablo era un soldado romano con autoridad, perseguía a los cristianos, buscaba para matarlos, para apresarlos. Vio la muerte de Esteban, uno de los discípulos de Jesús. Luego iba a buscar a otros cristianos, fue confrontado por Dios y empezó en un proceso de transformación en su carácter. Y luego se convierte en el apóstol Pablo. Dejó de ser Saulo de Tarso y se convirtió en el apóstol Pablo. Y comenzó a predicar a Cristo con una pasión tremenda. Comenzó a sufrir adversidades. Predicó en montones de lugares, hacía viajes misioneros, recorrió toda la tierra conocida en aquel entonces, kilómetros y kilómetros, en barco, caminando, tuvo naufragios, pero él siguió predicando la palabra y Dios iba transformando su carácter. Pero en una ocasión, en el libro de Hechos, capítulo 14, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo comienza a predicar en una ciudad, se sana un cojo. Lean ese versículo más arriba después en su casa, el capítulo 14. Sana a una persona allí de una enfermedad. Wow, empezó a haber un alboroto, adoraban en esta ciudad a dioses, a Júpiter, qué sé yo, todo lo que, idolatría que había allí. Que sí que dijeron, vamos a hacer un altar acá a Pablo y vamos a adorarle. Y trajeron un toro y quisieron hacer ahí una ofrenda. Y él dijo, no, están locos. Y que sí que alguien vio la multitud y dijo, tenemos que sacarnos a Pablo de encima, ya habían matado a Jesús, viene por el mismo camino haciendo alboroto. Que sí que allí sedució a toda la multitud que estaba y lo apedrearon y lo agarraron y lo sacaron casi muerto. Dice, lo arrastraron hasta fuera de la ciudad. Y me encanta cuando mi papá espiritual cuenta y dice, ¿se imagina? Lo agarraron de la patita así, lo llevaban, pum, 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 con la cabeza pegando en el piso. O sea, si no se murió con la pedrada que le habían pegado, cuando lo llevaron arrastrando para afuera, lo terminaron de matar. Dice que lo sacaron casi muerto. Algunos dicen que estaba muerto. No sé si estaba muerto o casi muerto, si resucitó o se sanó. La cuestión es que cuando estaban allí lo sacaron para afuera casi muerto. Dice, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Fíjense, lo acaban de apedrear. Lo sacaron arrastrando hacia afuera. Le oraron, se resucitó, se levantó. Y habrán dicho, vamos. ¿Y ahora qué vamos? ¿Vámonos para otro lado? No, vamos a volver a entrar a la ciudad. Pero si recién te apedrearon, es que había un carácter formado.
Y dijo así: me apedreen 10 veces, yo voy a seguir llevándole el mensaje a esta gente, porque Dios cambió mi carácter, transformó mi carácter para que yo le represente a Él. Y volvió a entrar en esa ciudad y confirmó el ánimo de ellos. Y dice más adelante, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio, Antioquía, dice, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Su carácter estaba formado y él formaba el carácter de sus discípulos. ¿Cómo puedo yo formar el carácter de alguien? Dios, ¿tenés necesidad? Yo no tengo necesidad si yo tengo un montón de plata. Yo tengo una familia perfecta. Tengo casa, auto, barco. Yo no tengo necesidad. Nunca tuve necesidad. Yo nací, mis padres eran ricos. Nunca tuve problemas. ¿Cómo voy a confirmarle el carácter a alguien? Ahora cuando digo, ¿sabés de dónde salió? ¿Sabés quién era este? Nadie daba nada por él. Era un cachivache, borracho, delincuente, prostituta, loco. No sé todas las condiciones que tenía. Y hoy tiene una familia, sirve a Dios, está transformado. Su carácter fue procesado por muchas tribulaciones, pruebas, y está listo para confirmar el ánimo de otros. Este es el proceso. Y él cuando te dice: yo sé lo que te digo, el apóstol Pablo dice: yo sé lo que es vivir en pobreza, sé lo que es pasar naufragio, sé lo que es no tener nada, sé lo que es tener abundancia. Yo soy jefe del Sanedrín y tenía montones de autoridad, y circuncidado al 8º día, de la casa de David, y toda la chapa que él podía tener. Pero yo sé lo que es no tener nada, ser despreciado, ser apedreado, acusarme injustamente, meterme en la cárcel, alabar a Dios, que Dios me libere, salvar al carcelero que se quería matar. Yo sé lo que es todo eso. Te puedo afirmar, te puedo sostener, porque las muchas tribulaciones formaron mi carácter. Y nosotros estamos en proceso. ¿Cuántos están en proceso de carácter ya? ¿Cuántos tienen ya su carácter terminado, completo? Ay, en el nombre de Jesús, Padre, ahora tócalo por mentiroso. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, necesitamos poner nuestro carácter firme. Nuestro carácter firme. Necesitamos firmeza en nuestro carácter. Y esto viene por un proceso. Esto viene por un proceso de cambio. Entonces, Pablo dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Él da todo el proceso de su carácter cambiado, de haber pasado por todas las adversidades, de haber pasado por las tribulaciones, de haber estado en toda situación difícil y haber sido cambiado, él puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando uno pasa por ese proceso, acuérdeselo, porque es un versito. Dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se lo tiene que aprender de memoria. Entonces, cuando usted está pasando por adversidad, cuando usted está diciendo: ¿por qué lo puedo todo en Cristo? Porque soy poderoso, porque tengo la espada de He-Man, porque soy Spider-Man, He-Man, ¿qué somos el otro? Hulk. No, es porque Cristo me fortalece. No es porque yo sea poderoso. Yo lo puedo todo en Cristo porque Él es el que me fortalece. Esta frase solo la puede decir alguien con un carácter firme y transformado. Esta frase la puede decir alguien que ha sido procesado en este proceso. Alguien que ha sido cambiado en este proceso. Él puede decir esto. Cuando usted no pasó nada de eso,
y usted nació con el pan debajo del brazo y en la cuna de oro, y todavía sigue re bien, usted no puede decir esto. Pero cuando usted pasó por un proceso y dice, wow, yo fui despreciado, fui abusado, fui maltratado, despreciado, sufrí rechazo, pero acá estoy sirviendo a Dios. Ese es el proceso. Y en ese proceso tenemos que caminar. Necesitamos gente con carácter firme. Necesitamos gente con un carácter firme. Porque eso te va a sostener. Dios cambia el carácter de aquellos que va a usar. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Dios va a cambiar tu carácter. Ah, no, pero yo soy así y si Dios me quiere como soy. No, ¿sabes qué? Muchas veces nosotros tenemos... ¿Cuántos tienen amigos? ¿Sabes algo? El amigo te va a querer tal cual sos. Sos un cachivache, el amigo te va a querer como sos cachivache. Te va a fumar una chala, el amigo te va a querer cuando te fumas la chala, el amigo te va a querer tal cual sos. Pero aquel que te va a mentorear, aquel que te va a usar, aquel que va a delegar o va a confiar algo en vos, te va a querer mejor de lo que sos. Te va a transformar, va a querer que te transforme y te va a decir, mirá, yo no soy tu amigo, no estoy acá para aceptarte como sos. Yo te quiero mejor de lo que sos. Yo quiero que cambie. Yo quiero que seas transformado. Yo quiero que dejes de hablar de esa manera. Que dejes de comportarte de esa manera. Porque yo sé que Dios tiene algo grande para vos. Y Dios no te puede usar de la manera que está. Dios te quiere mejor de lo que sos. Y necesitas cambiar ese carácter. ¿Sabe? Yo fui peleador. Me agarraba a trompar con todo el mundo. Era pero así cocorito. Y cuando vine allí yo dije, Dios me va a usar, como los voy a agarrar y yo les voy a... Dios dijo, yo te quiero mejor de lo que sos. Yo no te quiero como sos. Y yo más de una vez dije, Señor, si a mí me elegiste será porque me vas a usar como... Señor me dijo montones de veces, yo quiero sacarte todo eso. Yo quiero sacarte todo eso. Y más de una vez, cuando me han corregido, ¿sabe que me entra? Sí, decía yo y lo tragaba por acá. Ya te voy a agarrar solo, decía. Y después me daba cuenta que Dios no quería que yo actúe de esa manera, que Dios quería cambiarme, que Dios quería usarme con su carácter, a su imagen y a su semejanza, no a mi manera. Amén. Entonces necesitamos que nuestro carácter sea transformado. Y Dios, a aquellos que va a usar, los va a transformar. Dice una historia, el pueblo de Dios tenía siempre enemigos. Uno de sus enemigos eran los madianitas. El ejército de Madián venía al pueblo de Dios, le saqueaba, le robaba todo lo que tenía, le llevaba las mujeres, le llevaba todo lo que tenía allí. Y dice que había un hombre llamado Gedeón, que era un muchachito, y estaba escondiendo el grano allí en un granero. Había un lugar allí, cuando fui a Israel pude ver uno de los lugares donde se guardaba el grano, y eran unos pozos bien redondos. En Israel no llueve, hace 50 metros y no encontrás agua, hace 100 metros y no encontrás agua. Que así que era un pozo bien redondo, todo con una escalerita alrededor. Pozo grande, le hablo, un pozo de 5 o 6 metros de circunferencia y hondo. Y allí adentro echaban el trigo, echaban la cebada, el grano. Total, ahí no llovía, ahí no había humedad en la tierra, eso se conservaba ahí adentro. Y dice que estaba ahí adentro, escondiendo el trigo, escondiendo la cebada, no sé, el grano. Y dice que Dios lo llama y le dice, varón esforzado y valiente.
Y este estaba escondiéndose porque le tenía miedo al enemigo y guardando alguna bolsita de trigo o de grano para que cuando estos vengan a robarle no se lo encuentren. Y Dios le dice: varón esforzado y valiente. ¿Qué iba a ser varón esforzado y valiente si tenía un chucho larguilucho, estaba escondiendo todo, tenía un miedo bárbaro? Pero Dios dijo: yo le voy a hablar a este ya con un carácter transformado. Le voy a hablar a este con un carácter transformado. Y lo llama a este hombre y le dice: tú derrotarás a los madianitas. Yo, que estoy acá asustado escondiendo esto antes que vengan ellos. Que sí que le dijo: bueno, forma un ejército. Miles de hombres. Dios dijo: no, son muchos, hace tal cosa. Y el que no lo haga va a ser, después otro día le cuento esta historia, si no se le va a hacer larga. Y quedaron menos. Y dijo Dios: todavía son muchos. Señor, ¿y nos van a matar entonces? 300 hombres nomás. Con 300 hombres, los otros eran centenas de miles el ejército de los madianitas. 300 hombres, bueno, dame misiles, armas químicas, dame armas poderosas. No. Van a ir con una antorcha, una tea, dice, allí, y tapadito, con una lámpara y tapadita la lámpara. ¿Con esto vamos a derrotar al enemigo? Sí, lo vas a derrotar con eso, porque voy a transformar tu carácter. Y dice que de esa manera derrotó todo el enemigo. ¿Sabe que fue una estrategia? Dios es poderoso. Los rodearon a todos, rompieron las cosas, se encendieron todas las lámparas, se asustaron los otros, se mataron entre ellos y ellos no tuvieron que pelear con nadie. Pero Dios levantó un ejército poderoso de un hombre temeroso. Dios, cuando te quiera usar, va a cambiar tu carácter. El apóstol Pedro era llamado Simón. Y Dios dice: yo quiero usar a Pedro, el hombre más osado que vemos allí en la Biblia, aquel que más capacidades tiene, aquel que fue el que llevó adelante la iglesia en medio de la persecución poderosa. Aquel que se atrevió a caminar por el agua, aquel que dijo: Señor, cuando vengan a buscarte se la van a ver conmigo, le cortó la oreja al soldado. Claro, todos cuentan que Pedro lo negó, pero nadie cuenta que fue el único que se levantó entre todos los soldados. Dios trató con él. En un momento le dice: la gente anda hablando de mí, ¿quién dicen que soy yo? Algunos dicen que soy Elías, otros dicen que soy un profeta, otros dicen: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro fue el primero, como siempre, se largó y dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Bienaventurado eres Simón, pero yo te digo que eres Pedro. ¿Sabe qué significa la palabra Simón? Significa junco. ¿Cuántos vieron el junco? Aquí tenemos junco en la costa. ¿Cuántos vieron el junco? ¿Vieron que viene la marejada y el junco anda así? Así era Pedro. Señor, el que viene yo te voy a agarrar. Le corta la cabeza. Después, ¿vos estabas con él? No, yo no era. No, yo no era. Dice: el que quiere que venga a mí, ahí voy, Señor, y camina por el agua. ¡Bum! Cuando se hundió, Señor, agárrame. ¿Qué le pasó? Si salió caminando por el agua. Ese era Simón. Ese era un hombre que andaba de acá para allá. Era así. Y Dios dijo: te dejo de llamar junco, te dejo de llamar uno endeble que anda de acá para allá de doble ánimo, y te voy a llamar Petra. Pedro es Petra, es una roca que se mueve, que no se mueve, una roca sólida. Dijo: tú eres Petra. Tú ya no vas a estar movido acá, ya ahora eres una piedra. La piedra pasa, el agua viene y se va y la piedra sigue quieta ahí. Lo transformó, lo cambió. Cuando Dios te quiere usar, te va a cambiar. Cuando Dios te quiere usar, te va a cambiar. Pero acá se me queda lo que yo digo, porque al final yo de acá, el que no hace lo que yo digo, ¿cuántas mujeres hay así? Díganme amén. Vieron que las agarré, ¿no? No se va a hacer todo lo que vos decís, porque Dios te va a cambiar. ¿Cuántos hombres hay que decir? Yo soy el hombre de la casa, ¿qué va a hacer?
¿Cuántos hombres de eso hay acá? No se va a hacer todo lo que vos digas porque Dios te va a cambiar. Dios quiere cambiarte. Dios quiere procesar tu carácter porque Él te quiere usar. Y le sigue diciendo, Pedro, sobre esta roca, porque Pedro es Petra, una piedra sólida ahí, pero dice sobre esta roca, esa segunda palabra que usa roca, es otra Petra, pero habla de un monte gigante. Dice, tú eres esta roca, pero sobre este monte gigante, sobre esta piedra grande, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando alguien sea procesado, no va a haber fuerza del infierno que pueda levantarse contra ti. Amén. Después viene otro acontecimiento en la vida de Pedro. Y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear. Mire qué bueno que Satanás le pidió a Dios permiso para zarandear a Pedro. Y yo, seguro que le dijiste que no. No, le dije que sí, que te zarandeé. Pero le pedí una cosa, que la fe no te falte. No te hagas problemas si vas a pasar por la zaranda. No te hagas problemas si vienen problemas en la economía. No te hagas problemas si hay situaciones de conflictos en tu matrimonio, en tu familia. No te hagas problemas. Hacete problema de que la fe no te falte. Y eso pasa con un carácter sólido. Tu fe no va a pasar. Tu fe no va a faltar, tu fe no va a menguar. No importa las situaciones que vengan, ahí tiene que estar tu fe, firme. Dios dice, el diablo va a zarandearlo, deja que lo zarandee nomás, pero la fe no le va a faltar. Y mientras tenga fe, Dios va a formar tu carácter. El carácter te hace crecer en la fe. Nuestra fe no va a crecer hasta que nuestro carácter no sea transformado. Saúl es una persona. ¿Cuántos conocen al rey Saúl? El rey Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era gobernado por Dios y Dios tenía todo. Hasta que dijeron, no, queremos reyes como tienen los demás pueblos. Señor, queremos reyes. No nos gusta que nos gobierne vos solo. ¿Cuánto no le gusta que lo gobierne Dios? Entonces, ¿qué quieren? Que lo gobierne. Ay, ¿qué dice la palabra? ¿Qué tiene que hacer? Sí, por supuesto que la palabra te hace, pero Dios va a hablar a tu corazón, Dios te va a transformar, Dios va a poner hombres y mujeres de Dios a tu lado que te van a corregir, pero vos no te va a gustar que te gobierne Dios y vas a querer que alguien te gobierne. Entonces vas a pedir consejo de acá para acá, te vas a ir de iglesia en iglesia a buscar quien te dé el consejo que vos estás queriendo. Pero cuando Dios te gobierna, Dios te va a transformar el carácter. Saúl fue el primer rey que se levantó para el pueblo de Dios. Y el profeta, que era el que ministraba a Dios, tenía una tarea para hacer. Él tenía la tarea de gobernar y de ir a la guerra. Y un día hizo lo que no tenía que hacer. Comenzó a hacer la tarea que tenía que hacer el sacerdote. Él se quería presentar delante de Dios. Y cuando hizo esa tarea, Dios lo sacó. Dios lo sacó de allí. ¿Sabe qué le faltó a Saúl? Carácter. Carácter para esperar a ese profeta. Le faltó carácter para levantarse en contra del pueblo. Y el profeta dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho lo que no tenías que hacer? Y él dijo, es que el pueblo se me iba si yo no hacía sacrificio. Dios dijo, locamente has hecho, y ahí lo sacó. Perdió el reinado. ¿Sabes qué te va a pasar con falta de carácter? Vas a perder la autoridad. La falta de carácter te va a sacar la autoridad. Cuando no tengas un carácter maduro, transformado, cambiado, vas a perder autoridad. Yo creo que es tiempo de pedirle a Dios, Señor, no me quite la autoridad, forma mi carácter, Señor. Romanos 5, 3-5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. ¿Cuánto le gusta la tribulación? A nadie le gusta la tribulación.
Pero dice el apóstol, nos gloriamos en la tribulación. Ay, vino la boleta de luz, no me quiero morir. ¡Gloria a Dios! ¿Está loco cómo se va a gloriar en la tribulación? No hay nada en la heladera, no sé qué vamos a comer ahora. ¡Gloria a Dios! Gloríese en la tribulación. No. Si no tenés nada en la heladera, si te empezás a llorar por la boleta de luz, si no sé cuál sea el conflicto que venga, no podés pasar esa prueba, vas a volver otra vez a la misma materia. Otra vez a diciembre, otra vez a marzo, porque no podés soportar esa prueba. Tu carácter todavía no fue formado. Ya se me quedé sin público. A ver los que me escuchan por internet si me dan un aplauso por lo menos. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si no pasas por tribulaciones no vas a crecer en la paciencia. Nuestro carácter está lleno de frutos. Los frutos tienen que madurar. ¿Sabe que hoy llegué a mi casa? La semana pasada me fui y había un árbol seco. Llegué a mi casa y está blanco de flores, un ciruelo. Blanco de flores y de abeja, ¿no? Alrededor de las flores. Yo dije, wow, qué lindo. Pero eso va a empezar a caer la flor, va a dar hojita, después va a salir ciruelita y la vas a ver la ciruelita. Hasta que no maduren, no te las vas a poder comer. Necesitan pasar un proceso. La tribulación te va a dar paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces cuando tengamos todo ese proceso, nuestro carácter va a crecer. Nuestro carácter se va a desarrollar. Cuando hayamos pasado por ese proceso vamos a ser moldeados. Vamos a ser transformados. Necesitamos ese carácter totalmente cambiado para que Dios pueda trabajar en nosotros. ¿Cuántos necesitan cambiar el carácter acá? Dios los va a meter en un proceso. Siempre cuento esto, lo cuento en la escuela de crecimiento, siempre allí en el ABC. Nuestro pastor estábamos en el grupo de liderazgo, diáconos ahí en la iglesia donde estaba. Y nuestro pastor dice, vamos a hacer una tarea, cada uno va a orar el uno por el otro, uno su compañero. Y a mí me toca de compañero el consuegro del pastor. Yo era nuevito, 22 años, estaba en la iglesia. El consuegro del pastor, al lado del pastor toda su vida. Encima era gordo, grandote, ese era para tenerle miedo. Y se vamos a orar los unos por los otros. Y me dice, voy a orar por vos, para que Dios te prospere. Y que yo dije, bueno, qué bueno. Yo dije, voy a orar por vos, para que Dios te dé paciencia, le dije. Y me quedó mirando. Y me acordé de este pasaje y dice, y la paciencia viene por las pruebas, le dije. A la semana me esperó a la entrada de la iglesia, me agarró el cogote y me dijo, deja de orar por mí. Él trabajaba en una agencia de autos y hacía los servicios de los autos 0 kilómetros. Y dice, me traen un auto, me agarro la llave, lo voy a meter en la fosa, le erro la rueda y el auto se me cae dentro de la fosa, lo rompí todo. Le fui a hacer el cambio de aceite a otro, cuando le saco no sé qué se me cae, me equivoco, le echo el agua refrigerante en el motor. No, dice, tuve que desarmar todo. No ores más, le digo que el Señor te va a pulir el carácter a través de la paciencia. Y por la paciencia viene por las pruebas. Si no tenemos pruebas no vamos a tener paciencia. Necesitamos ser transformados en nuestro carácter. ¿Cuántos dicen necesito paciencia, pastor? Tienen miedo de decir que necesitan paciencia. Le decía a alguien, ahora va a tener que conseguir un hermanito para la nena. Dice, no, pastor, si no se duerme. Señor te tiene que dar paciencia. Señor te tiene que dar paciencia. Que sí que vamos a orar para que el Señor traiga tribulación allí, prueba y la paciencia se forme. ¿Sabe dónde se forma el carácter? En el desierto. Moisés fue criado en el palacio de Faraón, criado allí en Egipto,
con todos los privilegios, criado con, ahí tenía niñeras, gente que le enseñaba, lo adoctrinaba. Pero era medio chinchudo, que sí que agarró un egipcio un día y lo mató, se escondió, desapareció. ¿Y qué pasó? Tuvo que irse al desierto. Y en medio del desierto, Dios trató con su carácter. Y Moisés se convirtió en el líder de todo el pueblo de Dios. Pero a través del proceso en el desierto. El desierto te va a procesar. Muchas veces vas a estar solo, muchas veces no vas a saber qué hacer, muchas veces vas a estar en dificultades, muchas veces no vas a tener a quien hablarle. Ese desierto es el mejor lugar donde puedes encontrarte con Dios. Ese es el desierto, el lugar de doblar tus rodillas, de derramar tus lágrimas delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, no sé más cómo hacer con esto. No sé más qué decisión tomar. No sé cómo seguir adelante. Y vas a estar solo. No vas a tener quien te acompañe, quien esté a tu lado quizá. Ese desierto te va a transformar. ¿A cuántos les gusta pasar por los desiertos? A nadie, creo que a nadie nos gusta. Pero es necesario. Es necesario. Cuando no vemos la respuesta, cuando no vemos la mano de Dios, pero es necesario. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios metió aún a todo su pueblo a caminar por el desierto para saber si estaban preparados o no. Pero ¿sabe qué pasó? Toda esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida porque no dejaron moldear su carácter. Cada vez que Dios quería hacer algo, ellos se rezongaban. Pero Dios, al final yo no voy más a la iglesia. Fui y al final lo que le pedí a Dios no me contestó. Wow, no vas a entrar en la tierra prometida. Pero al final mi marido no cambia más, yo no voy más a la iglesia. Pero mi mujer no cambia más, no voy más a la iglesia. Pero al final todos reciben bendición y a mí nunca me aparece. Y deja de... El pueblo de Dios le pasó esto. Dios dice: los llevo a una tierra donde fluye leche y miel. Los llevo a la tierra de bendición, de no tienen que trabajar más por la esclavitud. Morían pisando barro y paja para hacer ladrillo, llevando piedras para levantar pirámides. Ese es todo el trabajo que hacían en esclavitud. Cuando Dios dice: los llevo a una tierra prometida, los llevo a la bendición. Ay, no, queríamos comer ajo y cebolla como estaba en Egipto. Dios dice: les doy maná, no tienen que trabajar, les doy comida todos los días. Pero yo estoy podrido comer maná. Les mandó codornices, coman carne de codornices. Ya comían hasta las plumas y seguían rezongando. Pero ahora queremos agua. Pero siempre estaban, no dejaron que su carácter sea moldeado, no entraron a esa tierra prometida, sino hasta que una nueva generación volvió. Amén. El proceso tiene que cambiarte, no tiene que dejarte en el camino. El proceso tiene que llevarte al cambio, no a que te quedes estancado en el camino. Dice el Salmo 103: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso, clemente, lento para la ira y grande misericordia. Moisés conoció el carácter de Dios y el pueblo conoció a Dios a través del carácter de Moisés. ¿Sabe cuándo la gente va a conocer a Cristo? Cuando vea tu carácter cambiado. ¿Sabe cuándo la gente va a decir? La gente no lo va a ver a Jesús así porque sí, va a ver lo que ve en la iglesia católica, una estatua allí colgada con un Cristo crucificado. Pero no va a poder ver el cambio, la transformación de Cristo en su vida si no te ve con un carácter transformado y cambiado a vos. La gente va a ver a Cristo a través nuestro.
Cuando vean nuestro carácter cambiado. Cuando digan, este era el loco que gritaba todo el día en la casa y volaban los platos voladores con la mujer y ahora van los dos de la mano. Ahora cambió, no se escucha más grito en esa casa. Este era el que venía todas las noches borracho y ahora viene contento de la iglesia, borracho en el espíritu va a ir ahora. Hasta que la gente no vea tu carácter cambiado, no va a ver a Cristo. Por eso necesitamos cambiar nuestro carácter. Dios le mostró el carácter a Moisés. Y allí en el monte Sinaí, hay todo, se los leo rapidito. Dios le muestra cómo trabajar ese carácter. A través de cuando les dio las leyes, dice que iba a ser escrita. Esto es muy profundo, pero se nos va mucho el tiempo si les tengo que explicar todo, pero se lo hago rapidita. Moisés preparó una piedra, tablas de piedra, las preparó y dice que Dios talló las leyes, los mandamientos sobre esa piedra. Trabajar la piedra es trabajar nuestro carácter. Dios dice que muchos tienen un corazón de piedra y Dios dice, quitaré el corazón de piedra y pondré en ti un corazón nuevo, corazón de carne. Muchos tenemos un corazón endurecido por el desprecio, por el rechazo, por el abuso, por el maltrato, por todas las circunstancias que la vida nos hizo pasar. Pastor, si usted supiera lo que fue mi infancia, si usted supiera no tuve padre y madre, si usted supiera. Cristo conoce todo lo que has pasado, pero Él quiere transformar tu carácter. Él quiere poner un carácter sólido en ti, un carácter que haga que muchos puedan ver a Cristo a través tuyo. Dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra y Jehová descendió en la nube y estuvo allí proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahí muestra el carácter de Dios. Grande misericordia, tardo para la ira. Ah, no, a mí es que me las hace, me las paga. Oh, algunos veces los tanos, la vendetta. ¿Dónde está tu carácter? Dios no te perdonó a vos de todo lo que hiciste. Aún cuántas personas te aceptaron como eras. Cristo te aceptó como eras. Y ahora, ¿por qué vos no dejás que tu carácter sea moldeado? ¿Que querés crucificar a todo el mundo? Necesitamos que nuestro carácter sea moldeado. Y termino así para no hacerlo más larga. ¿Qué daña nuestro carácter? Una de las cosas que daña nuestro carácter es la religiosidad. Mucha gente va a la iglesia, pero tener a Cristo en nuestro corazón no es ir a la iglesia. Ir a la iglesia es necesario, Dios nos manda a no dejar de congregarnos, porque ahí nos vamos formando y vamos creciendo y vamos siendo moldeados. Pero mucha gente tiene religiosidad. Y esa religiosidad no te va a dejar moldear el carácter. Esa religiosidad te va a hacer legalista, duro. Te va a hacer una persona sin sentimiento, sin compasión. Cuando Jesús habló con la clase religiosa que era contemporánea allí en la tierra cuando Él estuvo, Él dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están blanquitos y lindos y por dentro están llenos de hueso de muerto. Hipócritas, le decía. La religión te hace hipócrita. La religión te hace acá sentir la culpabilidad por mi culpa, por mi grandísima culpa. Cuando salís de ahí mirás a todo el mundo como que no tiene
derecho a recibir de Dios. La religiosidad no va a dejar que tu carácter sea transformado. La religiosidad te va a hacer verte más santo que el mismo Jesús. La religiosidad te va a hacer condenar todo. La religiosidad te va a sacar la misericordia, el amor y la compasión. Dios no quiere religiosos. Dios quiere gente con un carácter transformado. Gente que ame como Jesús amó. Gente que vea la necesidad como Jesús la vio. Gente que se disponga a servirle en medio de todas las circunstancias. ¿Cuántos siguen diciendo, Señor, necesito que mi corazón, mi carácter cambie? Y otra de las cosas que va a dañar tu carácter son las juntas. Lo prediqué el otro día. ¿Con quién te estás juntando? Dime con quién anda y te diré quién eres, dice un refrán. Las juntas van a dañar tu carácter. Empieza a juntarte con gente del reino, no con gente religiosa, con gente del reino. No con el que te diga, eso no se puede, ahí no se puede, aquello no se toca, lo otro. No, si la palabra de Dios dice, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo te es lícito, mas no todo te edifica. Aprende a buscar de la mano de alguien con carácter lo que te edifica y lo que te conviene. No de la mano de un religioso que te prohíbe todo y que tu carácter no pueda ser cambiado. ¿Cuántos siguen diciendo, necesito que mi carácter sea cambiado? Cierra tus ojos. Yo quiero orar en esta noche por cada uno de aquellos que dicen, pastor, yo reconozco en esta noche que mi carácter necesita un cambio. Que mi carácter necesita un cambio. Yo quiero en esta noche, papá, tener el carácter de Cristo. Yo necesito un cambio en mi vida. Yo necesito que Dios transforme mi corazón. Si tengo que pasar por un proceso, estoy dispuesto a pasarlo, Señor. Si tengo que pasar por tribulaciones, me voy a tomar de tu mano. Si tengo que crecer en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en el amor, en la fe, necesito ese carácter transformado. Esos frutos del Espíritu son el resultado de un carácter transformado. ¿Cuántos dicen todavía, Señor, me falta el gozo? Señor, me falta la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Ese es el carácter transformado. Pídele a Dios en esta noche, haz un pacto con Dios. Dile, Señor, yo necesito que transformes mi carácter. Yo quiero que la gente vea a Cristo en mí. Yo quiero que mi familia vea a Cristo reflejado en mí. Yo no quiero ser un acusador, un condenador. Yo quiero ser alguien que acerque a las personas a Jesucristo. Yo necesito ese carácter para estar firme en los tiempos difíciles. Cuando se levante crisis, cuando venga persecución, cuando esté en medio de la inmoralidad, cuando esté en medio de los conflictos, Señor, necesito ese carácter sólido y firme. Si tú necesitas ese carácter, quiero orar por tu vida en esta noche. Si tú dices, quiero que mi vida sea cambiada, hago un compromiso de que mi carácter sea cambiado en esta noche. Pasa aquí adelante. Vamos a orar por tu vida. Vamos a clamar para que el Espíritu Santo de Dios llene tu vida.
Si aún ves que hay debilidades, que hay flaqueza, si aún ves que hay cosas que están faltando cambiar en tu vida. Dices, estoy luchando todavía con vicios, estoy luchando con malos hábitos, estoy luchando con ese carácter malo, con mi temperamento iracundo, estoy luchando con mi doble temperamento, cambio de emociones constante. Estoy luchando con esas cosas todavía. Si tú estás luchando, ven aquí. Dios quiere en esta noche hacer algo. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Oh, santo, santo, santo. Señor, mira los corazones rendidos a ti en esta noche. Mira los corazones rendidos a ti en esta noche. Cada uno de estos hombres y mujeres que están aquí reconoce que necesita un cambio en su carácter. Necesitan una intervención divina sobre sus vidas. Padre, yo te pido en esta noche, pon tu mano de poder ahora. Pon tu mano de poder ahora sobre cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, toca esos corazones. Quebranta todo argumento mental. Quebranta toda obra del diablo ahora. Todo lo que los ha tenido, Señor, manejando su temperamento, su carácter no transformado, Señor, en esta hora es quebrantado. Yo declaro sobre cada uno de ellos un cambio, una transformación. Padre, en el nombre de Jesús, tócalos, Señor, en estas horas. Tócalos en estas horas. Oh, rabababa satarabacaya. Ontanamasete rebequeye. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, comienza a orar, Padre, ahora. Comienza a obrar ahora. Señor, pon corazones nuevos. Cámbialos con los caracteres. Señor, los frutos de tu Espíritu Santo comienzan a operar ahora de manera sobrenatural. Una intervención divina, fruto de tu Espíritu Santo ahora, operando sobre cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Oh, Ramamasa.